el pacto previamente ratificado por Dios para con nosotros, la ley que vino 430 años después, no la abroga, es decir, no la invalida para invalidar la promesa, no la deshace. Quiere decir, la palabra abrogar es deshacer, descomponer, si bien lo podemos decir. Vamos a volverlo a leer. Dice la palabra: esto pues digo, el pacto previo ratificado para con Dios, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Amén y amén. Quiero hablarte sobre algo que el apóstol Pablo pone como referencia a una persona que nosotros conocemos normalmente dentro de nuestro estudio bíblico como el padre de la fe. Recuerde que Abraham fue un hombre que fue catalogado con ese tremendo título, el padre de la fe, porque fue un hombre que a través de creerle a Dios tomó determinaciones que tal vez le causaron horrores en su vida, errores en su vida. Al desarrollar esa predicación vamos a entender cuáles fueron aquellos errores gigantes que el padre de la fe también cometió. El padre de la fe también se sintió algún momento decaído en su fuerza, decaído en su fe. Pero el apóstol Pablo escribe esto porque él pone en ejemplo de tener la esperanza contra esperanza. Diga conmigo: esperanza contra esperanza. Y esto quiere decir creer y volver a creer, y creer y volver a creer una y otra vez. Pero el apóstol Pablo dice lo siguiente, mis hermanos. Él dice: Abraham recibió una palabra en un punto cero de su vida, y solo hasta 430 años después esa palabra se materializó a través de la formación de Israel como pueblo de Dios. ¿Estamos aquí? Luego quiere decir que él motivaba y exhortaba a que no se detengan, que no se detuvieran en su fe, que siguieran creyendo en que el Dios que les habló es el mismo Dios que les va a cumplir. Yo dije: el mismo Dios que te prometió eso, Él mismo te lo va a cumplir. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Ahora escucha esto: durante esa transición del cumplimiento de la palabra de Dios a Abraham, ocurrieron muchos sucesos que surgieron durante este tiempo para impedir el cumplimiento de la promesa. Fue impresionante, y aquí les explicaremos 5 dimensiones que activa cuando Dios te habla. Estoy seguro que yo le hablo a la iglesia, le digo: ¿quiénes quieren recibir una palabra de parte de Dios? ¿Quiénes quieren recibir una promesa de parte de Dios? Y toda la iglesia en unísono va a decir: amén, yo quiero una palabra de parte de Dios. A eso hemos venido esta mañana, en parte a recibir una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Pero cuando Dios te suelta una palabra, tienes que prepararte en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu, porque ese cumplimiento, ese caminar en la promesa, te va a causar asuntos que se van a levantar a favor y en contra de esa palabra. Ahora escucha esto: Dios le habla a Abraham en un punto cero de su vida y le dice en Génesis capítulo 12, así que acompáñeme por favor. Génesis capítulo 12, en el versículo 1 al 4, Dios le dice a Abraham, pero antes de esto diga conmigo: 5 dimensiones que se manifiestan cuando es soltada una palabra. Vamos, dígalo: cuando es soltada una palabra. Dígale al que está a su lado: 5 cosas se activan cuando Dios te suelta una palabra. ¿Alguien está dispuesto a recibir la palabra de Dios? Dimensión número 1, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Vamos a leer toda la porción. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y se fue con Lot. Amén y amén. Obediencia a la palabra. Número 1, cuando Dios te suelta una palabra, es lo primero que suelta. Versículo 7, sigamos ahí en el versículo 7 para que leamos esta porción. Dice que Dios se le apareció a Abraham y le habló y le dijo: le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esto. Cuando es soltada una palabra, Dios comienza a activar su voz y Él te comienza a hablar de una manera más frecuente. No hay antecedentes de repente que Dios le haya hablado a Abraham antes de esta palabra de este capítulo 12. No hay antecedentes que nos diga que Dios se le había aparecido a Abraham y que Abraham era amigo de Dios. Dios le aparece en un momento tal vez desprevenido de la vida de Abraham,
y le dice a Abraham: yo de ti voy a hacer una gran nación, tendrás hijo, y de ese hijo nacerán hijos de hijos de hijos, y se formará una nación. Pero lo primero que te quiero hablar de las 5 dimensiones que activa una palabra es que comienzas a oír y a entender más claramente la voz de Dios. Dígame en la iglesia. Cuando he soltado una palabra, Dios comienza a hablarte de una manera más frecuente. Comienzas a oír la voz de Dios y a entender la voz de Dios. Número 2, versículo 7, dice la palabra: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Número 2, a Abraham se le revela la dimensión del altar. ¿Qué es la dimensión del altar? La dimensión del altar es que tú comienzas a generar asuntos que inquietan al cielo. Un altar es donde traes adoración. Un altar es donde traes ofrenda. Un altar es donde nos congregamos. Esta iglesia es un altar porque nos congregamos a ofrecer sacrificio a Dios. Y entonces la segunda dimensión, escúcheme bien, mis hermanos, es que cuando Dios te suelta una palabra, cuando Dios te habla, comienzas primero a escuchar más frecuentemente la voz de Dios. Y número 2, comienzas a tener una vida de altar, una vida de comunión. Comienzas a acercarte más frecuentemente a la presencia de Dios. Alguien que diga amén. Número 3, verso 10. Después de esto dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Número 3, ¿qué más se activa cuando Dios te suelta una palabra? Siempre que se suelta una palabra por parte de Dios, comienza una guerra en tu mundo espiritual y tu mundo natural para trastornar el curso de esa palabra. Me aterra escuchar algo, y es que Dios le da una palabra a Abraham. Primero le dice: te voy a bendecir, te voy a hacer una gran nación, te multiplicaré, te enriqueceré, te haré grande entre las naciones, y todas las familias tendrán que ver contigo. Pero en el punto número 2, cuando él edifica el altar y adora a Dios, en el punto número 3 comenzó hambre, un hambre salvaje en la tierra. Dice la palabra de Dios que hubo hambre en la tierra. Lea conmigo el verso 10, por favor. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham para morar, porque era grande el hambre. Y aquí nos recuerda, yo creo que aquí todos los que estamos presentes, algún día nos ha pasado esto, que venimos a un culto, el domingo la super predicación, la super adoración, el super momento de adorar al Señor, de estar juntos, y te encuentras con la peor semana de tu vida. Te encuentras con un lunes negro, te encuentras con un despido, un dictamen médico que no gustó mucho, te encuentras con esa deuda impagable, te encuentras con que esos hijos no quieren saber nada de Dios. Y entonces tú le preguntas: ¿qué correlación tiene la palabra que fue soltada en el altar con lo que hoy estoy viviendo? Bueno, mis hermanos, déjeme decirle que cuando Dios le aparece a Abraham, primero él comienza a escuchar su voz. Número 2, comienza a llevar una vida de altar, de comunión. Pero eso va a provocar que se desate tanto del cielo como del infierno una guerra por el cumplimiento de tu palabra. Lo que te quiero decir esta mañana, y el título de esa predicación es, digan conmigo, guerra espiritual por una promesa. Puedes decirlo más fuerte: guerra espiritual por una promesa. Una vez Dios te suelta una palabra, tú tienes que mentalizarte en que tienes que pelear grandes batallas, que el cumplimiento de las promesas no son fáciles, que el Dios que te lo prometió te lo va a cumplir, porque Él se jura por su nombre que te va a cumplir. Pero veo que cuando el padre de la fe, Abraham, le fue soltada la palabra, comenzó a vivir momentos difíciles como el hambre, y tuvo que huir de su lugar de morada, descender a Egipto. Y cuando llega a Egipto, allí Dios le dice: ve a Egipto, porque allí hay buena comida y allí te sustentarás mientras caminas en el cumplimiento de la palabra. Pero número 4, versículos 11 y 12, mira lo que dice la escritura. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, la mujer de Abraham, le dijo: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es hermosa, y me matarán a mí, y a ti te preservarán o reservarán la vida. Cuando Dios le dice a Abraham: desciende a Egipto porque allá hay comida, él llega a Egipto. Y había una ley, esta es una, no recuerdo cómo se llama en latín, pero esto se utilizó mucho en las monarquías. Y es que los grandes jerarcas o los mismos reyes tenían derecho a pasar una noche con la
mujer que se iba a casar con su esposo, el rey tenía derecho a pasar una noche con esa mujer. Era orden y ley. Y aquí ya en el imperio, en este imperio egipcio, se practicaba eso. Si Faraón le gustaba la esposa de alguien, la mandaba a llamar, pasaba la noche con ella, y si quería quedarse, mataba a la persona. Entonces Abraham recibe la palabra, viene el Señor, le habla, comienza a llevar una vida de altar, pero inmediatamente que comenzó, hambre sobre la tierra. Y por el hambre tiene que descender a Egipto. Y cuando llega a Egipto dice: no digas que eras mi esposa, porque me matan a mí para quedarse contigo. Hermanos, nada acorde con la palabra que Dios le había dado a Abraham. Nada acorde con lo que Dios le había prometido a Abraham. Absolutamente todo lo diametralmente opuesto a la palabra. Y número 5, ¿está aquí conmigo la iglesia? Dígame una amén. Más adelante en el capítulo 13, versículo 5 al 9 dice: y también Lot. Recuerda que Abraham se llevó a su sobrino Lot con él. Dios le había dicho: deja tu tierra, toda tu parentela, pero él se reservó a su sobrino Lot. Y dice que también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchos y no podían morar en el mismo lugar. Hubo entonces contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, que tenían mucha riqueza, se medían ganado, y el cananeo y el fereceo habitaban en aquella tierra. Versículo 8. Entonces Abraham le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego, le dice Abraham a Lot, que te apartes de mí. Y si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha. Si fueses a la derecha, yo iré hacia la izquierda. Número 5. Digan conmigo: una promesa quiere enseñarnos que debemos despojarnos de todo que no hace parte del propósito de Dios. Esta es una de las cosas, el costo de una promesa y de pelear por una promesa. Muchas veces Dios te va a pedir gente, te va a pedir cosas costosas. Y no me refiero solo a una situación económica o sembrar grandes sumas de dinero, hermanos. A veces Dios te va a pedir familias, Dios te va a pedir amigos, Dios te va a pedir aquellos que tú consideras tus colaboradores, tu gente cercana, y Dios te va a decir: no te están haciendo bien al propósito. Aquí vemos que Abraham, las primeras dos promesas, los primeros versículos del capítulo 12, le habla con grandeza. Y esa es la parte que todos los creyentes queremos tener. Yo te haré una nación grande, yo te bendeciré, te prosperaré, te multiplicaré. Y toda la iglesia dice: amén, yo lo quiero. Y sí que Dios lo va a hacer, y sí que Dios lo va a cumplir. Pero cuando Abraham comienza a caminar en esa palabra, comienza a haber hambre en la tierra. Comienza a ser perseguido por causa de la belleza de su mujer. Y número 2, número 3 o 5, en la parte final, Dios le pide que se separe de su sobrino Lot. Abraham amaba a Lot. Lot era su sobrino. Será tanto que lo amaba que cuando él dejó al papá y a la mamá, estuvo dispuesto a dejar a padre y madre, pero no dispuesto a dejar su sobrino. Entendemos que Lot ocupaba un lugar de preeminencia en el corazón y en los sentimientos de Abraham. Y Abraham tal vez dijo: es un buen muchacho, es un buen trabajador, yo sé que no la vamos a entender bien. Y vemos que los resultados es que Abraham y Lot prosperaron muchísimo, hasta un punto que ya los dos no cabían sus riquezas en un mismo lugar. Y Dios le dice: saca a Lot de tu vida. Son momentos difíciles que no entendemos, que decimos: Dios, ¿por qué me pide estas cosas a mí? Dios, ¿por qué me quitó este familiar? ¿Por qué me quitó a mi padre o me quitó a mi madre? ¿Por qué murió ese hijo? ¿Por qué se fue de la casa? Cosas que no entendemos. Y tú y yo nos hemos cuestionado, te lo puedo asegurar, cuando decimos: esa no fue la palabra que yo recibí en la iglesia. Dios me dijo que me iba a bendecir, Dios dijo que me iba a multiplicar, que me iba a ensanchar, que iba a hacer una vida grande, pero estoy viendo todo lo contrario. Digan conmigo la iglesia: esto es una guerra. Pero dígalo con ganas: esto es una guerra espiritual por el cumplimiento de una palabra. ¿Alguien dice amén? ¿Qué tal si le brindas un aplauso al Señor en esta mañana? Y entonces es separado de Lot. Ahora escúcheme bien. En el capítulo 13, lea conmigo el capítulo 13, el versículo 14. Estábamos en el capítulo 13, ¿verdad? El capítulo 12. Y ahora vamos al capítulo 13. En este versículo dice: y Jehová dijo a Abraham. Dígalo de nuevo: Jehová dijo a Abraham. Entendamos algo.
Cuando estudiamos la Biblia, de pronto no nos damos cuenta de estos pequeños detalles, pero la revelación del Espíritu Santo te los dice. Yo vi que mientras él no quería soltar a Lot, su sobrino, Dios no le habló a Abraham más. La boca de Dios se cayó mientras Abraham no tomaba una decisión de dejar libre a su sobrino Lot. Cuando él libera a Lot, en el versículo siguiente, en el capítulo 13, le habló en el capítulo 12, y en el capítulo 13 vuelve y le habla. Porque a veces en medio del cumplimiento de la palabra pensamos que estamos haciendo cosas bien buenas. Creemos que estamos ayudándole a Dios, creemos que lo que estamos haciendo, oh no, creo que estoy en lo correcto. Y Dios te dice, no, eso no es lo correcto. No estás haciendo bien, estás atrasando tu propósito. Y entonces Dios vuelve en el capítulo 13, en el versículo 14, vuelve a hablarle a Abraham y le dice, después que se apartó de Lot. Lo lee usted conmigo. Jehová dijo a Abraham, es decir, le volvió a hablar después que se apartó de su sobrino del alma, y le dijo, alza ahora tus ojos, porque en el cumplimiento de una promesa, hermanos, podemos perder la visión de lo que Dios nos está hablando. Y créeme que hay momentos en mi vida en donde tenemos que evaluarnos en decir, estoy amando más las cosas que hago que a Dios. Estoy amando más lo humano que a Dios. Estoy amando más lo natural que Dios. Y allí es donde tienes que detenerte y decir, ¿quiénes son mis ídolos? ¿Quién es mi Dios ahora? ¿La promesa o el Dios de la promesa? Abraham había hecho una gran riqueza. Se había enriquecido allí en Egipto. Había crecido su número de siervos y su número de ganado. Su sobrino había prosperado con él, y tal vez eso había desenfocado de la promesa a Abraham. Y Dios le dice, Abraham, vuelve y enfócate. Dígale al que está al lado, enfócate. Porque a veces podemos perder la visión de Dios. Usted y yo podemos perder la visión de Dios porque Dios nos ha dado X cantidad de cosas, visiones, ministerios, nos ha dado el cumplimiento de una palabra, y eso provoca que nos distraigamos. Por eso el título de esta predicación, ¿cuál es? Guerra espiritual por una promesa. Tú tienes que seguir peleando por tener una vida de altar. Tienes que seguir peleando para que Dios te hable. No te puedes salir de tus lugares secretos. No te puedes salir del lugar donde adoras al Señor. No puedes dejar de congregarte, porque eso te enfoca a que tú y yo cumplamos los propósitos eternos de Dios en la vida. Alguien que diga amén. Ahora voy entrando a la parte de la recta final, y yo quiero que usted diga conmigo, cuando es soltada la palabra por parte de Dios, comienza una semilla a desarrollarse. Pero esa semilla crea, escúcheme bien esto, una severa guerra espiritual entre el cielo y el infierno, para impedir que esa palabra tenga cumplimiento y puerto seguro. Capítulo 15 de Génesis, mira lo que pasó después de todo esto. En el capítulo 15, versículo 7, el versículo 12, dice la palabra: y le dijo Dios, esto se lo dice Dios a Abraham: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y Dios le dijo: tráeme una ofrenda, es decir, una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió a la mitad, y puso una mitad enfrente a otra, mas no partió las aves. Y descendían, lea conmigo el verso 11 que dice la palabra: descendían las aves de rapiña sobre el cuerpo de los muertos, es decir, sobre la ofrenda de Abraham, sobre el sacrificio de Abraham, y Abraham las ahuyentaba. ¿Te das cuenta que todo este trasegar, este caminar de Abraham, todo el tiempo fue una guerra espiritual? En todo tiempo Abraham peleó contra sus emociones, Abraham peleó contra sus sentimientos, Abraham tuvo que remar contrario a lo que él creía que era correcto. Ahora yo le digo al Señor, si esto le pasó a Abraham, ¿qué esperamos el resto de mortales? El padre de la fe. Pero hermanos, te vengo a decir esta mañana algo. El mismo Dios que te prometió eso, el mismo Dios que te soltó la palabra, Él se jura por sí mismo que Él te va a cumplir esa palabra, y que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Sigue caminando, porque el que te llamó te va a cumplir lo que Él te dijo que te va a cumplir. Vamos, apláudale esta mañana fuerte al Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén?
Y entonces aquí déjeme ir terminando diciéndole lo siguiente: cuando tú comienzas a caminar en la asignación que Dios te ha dado, en el cumplimiento de la palabra, el infierno se va a levantar. Por eso aquí nosotros podemos explicar algo, y es cuando tú vienes y pones una ofrenda, algo pasa. Cuando tú vienes y adoras, algo pasa. Cuando tú decides por Cristo, algo pasa en tu vida. Solo le ha pasado al pastor y a 2 hermanos más. ¿No le ha pasado a usted? Y vemos todo lo contrario. Pero ¿sabe que eso no debe asustarle a usted? Eso no debe ser motivo de desanimarse. Usted debe entender: el diablo está molesto conmigo porque la promesa y su cumplimiento van bien. Cuando las cosas van mal, el diablo no te va a atacar, pero cuando las cosas van bien, el diablo se va a levantar con toda la fuerza. El ave de rapiña va a sobrevolar tu generación, tu familia, y la va a querer robar. ¿Me están entendiendo esto? Recuerdo que nuestro hijo, recibimos una palabra de profetas y nos decían: ustedes de su vientre, le decían a mi esposa, va a salir un profeta que va a trastornar naciones. Y mi hijo, estando en el vientre, tenía una amenaza gravísima de ser expulsado por un hematoma de sangre que era más grande que el feto en el vientre. Y esto para nosotros fueron meses, tal vez 5 o 6 meses de ese vientre allí en embarazo, que fue una lucha espiritual de nosotros para poder decirle: Señor, este hijo no va a morir, porque este hijo es una promesa, tú lo dijiste a través de tus profetas y nosotros creemos a tu palabra. Recuerdo que un día, algo como desesperados por la situación, tomamos de nuestros ahorros y pagamos la mejor clínica posible, con los mejores especialistas posibles en ginecología, y fuimos allí esperanzados en que iba a haber una buena respuesta, en que iba a haber una solución, que iba a haber algo que pudiera salvar la vida de nuestro hijo. Y cuando llegamos al consultorio de esta eminencia aparente de hombre, dice: ¿por qué no lo abortan? Eso es lo que ha de nacer mal, mejor abortarlo. Nosotros ese día nos paramos ahí de esas sillas en el consultorio y le dijimos: ¿sabe qué, doctor? Su fe no es mi fe, su Dios no es mi Dios, y su promesa no es mi promesa. Este hijo va a vivir, así que muchas gracias. No me devuelva la plata, pero yo no voy a cometer lo que Dios no me ha dicho. Y ese día la orden era que mi esposa tenía que permanecer acostada con sus piecitos hacia arriba para detener una fuerte hemorragia que amenazaba con expulsar el feto. Era terrible. Y ese día nos armamos de valor. Ese día la plata que teníamos para exámenes y para consultas, dijimos: nos falta la sala, el comedor de la casa. Entonces nos vamos a ir. Tomamos un taxi, nos fuimos a un centro comercial donde había feria de muebles. Comenzamos a caminar. Ese día miramos, cotizamos, compramos nuestro juego de comedor. Y ese día entendimos que cuando hay una promesa, aunque el diablo te diga que hay muerte, Dios te dice que hay vida. Aunque el diablo te diga que hay condenación, Dios te dice que hay salvación. El diablo te dice que hay ruina, Dios te dice que hay bendición. Porque cuando Dios habla, cielo y tierra callan, pero su palabra no pasa. Así que sigue adelante, porque lo que Dios te prometió te lo va a cumplir. Vamos a aplaudirle más fuerte que eso. Aleluya. Ya conmigo: Satanás ronda mi generación. Ahí estaba, Héctor, la ofrenda de Abraham. Abraham, con qué buena intención, mi doctor Edgar, ofreció su ofrenda delante de Dios. Y cuando él voltea a mirar, las aves de rapiña estaban merodeando su ofrenda. ¿Sabes qué era esa ofrenda? No era una simple ofrenda, no era una simple ofrenda de valor. En esa ofrenda estaba condensada la siguiente generación de Abraham. Y ahora entendemos por qué Satanás ataca a nuestros hijos, porque Satanás ataca a tus nietos, porque Satanás ataca tu matrimonio, porque Satanás ataca tu finanza, tu ánimo, te desanima, te dice: no vuelvas a la iglesia, no vuelvas a servir, porque el diablo está merodeando tu generación. El diablo le da vueltas a tu ministerio, le da vueltas a tus dones, a tus asignaciones del Espíritu. Pero ¿qué hacía Abraham? Las ahuyentaba. Diga conmigo: las ahuyentaba.
Tú no puedes congeniar con aquellos que van a robar tu semilla. Tú no puedes congeniar con aquellos que quieren robarte tu generación. Tú tienes que reprender al diablo. Tienes que levantarte en autoridad y decir: diablo mentiroso, mi generación es consagrada para Dios. Mi generación nació para servirle a Dios. Mi matrimonio, mi casa, mi servicio en la iglesia no lo puede tocar, porque yo nací para servirle a Dios. Y entonces Dios te mira y te dice: sigue adelante, porque el cumplimiento de tu palabra está pronta a ser resuelta en este tiempo. Vamos, aplauda a la iglesia. Alguien que diga: yo atrapo esta palabra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con esto. En Génesis 16. Wow. Muchas gracias, Samuelito. Génesis 16. Samuel, Emanuel, perdón. Ya le cambié hasta el nombre. Génesis 16, versículo 1 al 4. ¿Está dispuesto a leerlo conmigo? Allí te va a salir en pantalla. Génesis 16. Diga conmigo: no paran las calamidades. Oh, Jesús. Génesis 16, 1 al 4 dice la palabra: Sarai, su mujer de Abraham, no le podía dar hijos. Y Dios le dijo: en el hijo que tengas, sobre eso haré descendencia. Pero la mujer era estéril. Y entonces la mujer de Abraham, que se llamaba Sarai en ese entonces, que ya le fue cambiado su nombre como su esposo, de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara, sierva egipcia, se llamaba Agar. Ella tenía una esclava, una sirviente, si bien lo podemos decir en ese entonces, se decía, al servicio de la mujer de Abraham. Y le dijo Sarai a Abraham: ves a mi sierva, yo soy estéril, te ruego que te llegues a ella, porque quizás tendrás un hijo con ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Sarai mujer tomó a Agar, su sierva, la egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado en Abraham, en la tierra de Canaán, le dio por mujer a Abraham a su marido, le dio un hijo. Y él se llegó a Agar y le concedió, y vio que había concedido y miraba con desprecio a su señora. Mira esto, mira aquí, porque este punto, ya para terminar, es un punto clave de lo que hoy históricamente vivimos en la tierra. Este pequeño suceso tiene mucho que ver con lo que vivimos hoy. Dios le dice a Abraham: vas a tener hijos, o un hijo, y de ese hijo haré una nación. Escucha esto. Y resulta que la mujer de Abraham era anciana y no había tenido hijos, mucho menos a sus 100 años iba a poder tener hijos. Entonces ellos, en el afán del cumplimiento de la palabra, dice Sarai: mira, ahí está Agar, una mujer de confianza, llégate a ella. En ese entonces se ha permitido, usted no se va a llegar ahí a sus siervas, porque eso ya está prohibido. Pero en el Antiguo Testamento se podía. Entonces le dijo: ve y embarázala, adoptamos ese niño, y ese niño será nuestra promesa. De tu esposa, solo ahí voy a hacer la descendencia de una nación. Pero llegó un punto, hermano Omar, de tal desesperación, que Agar dijo: aquí hay que hacer algo. Perdón, Sarai dijo: aquí hay que hacer algo. Tenga una hija, o un hijo más bien, con mi sierva la esclava, y lo adoptamos, y ese niño lo llamamos descendencia. Como tú puedes ver, estamos hablando del padre de la fe. Estamos hablando de un hombre que está dentro del hall de los superhéroes de la fe en la Biblia. Pero ellos también decayeron. Ellos también tuvieron miedo. Ellos también tuvieron momentos difíciles donde dijeron: Dios se equivocó. Tal vez el pastor me dio una palabra, pero tal vez se emocionó. Fue una palabra carnal, fue una palabra de las emociones, y eso no venía de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a caminar en la palabra, comienzas a caminar en la promesa y no la ves, te vas a desesperar. Por eso esta palabra no es para los superhéroes de la fe, sino para gente de carne y hueso, como usted y como yo. Gente que en cualquier momento le podemos fallar a Dios. Diga conmigo: el cumplimiento de una palabra me puede causar errores y horrores. Porque dice la palabra de Dios que cuando tuvo el hijo con la esclava,
la mujer, la esclava, comenzó a mirar con desprecio a Sarai porque no le podía dar hijos a Abraham. El diablo siempre va a querer minimizar tu obra. El diablo te va a querer decir: ¿para qué sirves en esa iglesia si ni las gracias te dan? ¿Para qué sirves a Dios si Dios ya se olvidó de ti? ¿Para qué tú haces eso si vas a fracasar? El diablo siempre va a procurar que lo que tú hagas por promesa de Dios, él lo quiere invalidar. ¿Está entendiendo la iglesia esta palabra? ¿Cuántos tienen una promesa de parte de Dios? Te lo digo por el Dios y te lo juro por el Dios que me mandó a traer este mensaje, que él dijo: lo juro por mi nombre, que no hay otro nombre. Y le dice a Abraham que yo a ti te cumplo porque te cumplo. Y le tengo buenas noticias. El Dios que se juró por sí mismo a Abraham que le iba a cumplir la promesa, ese Dios se jura por sí mismo. Dice: ministerio mía, te voy a cumplir la palabra, porque no caerá a tierra lo que yo he prometido a mi iglesia. Alguien que reaccione a esta palabra y diga: yo la tomo en el nombre de Jesús. Estamos aquí, iglesia. Termino con esto diciendo: en medio de los tiempos del cumplimiento de la promesa, cometeremos errores y desfallaremos en la fe. En este punto es donde lo contrario del propósito de Dios en cumplimiento de esa palabra comienza a estorbar la promesa para no dejarla cumplir ni materializarse. El engaño viene pensando que eso es propósito de Dios. Escúcheme en esto. Y aquí es donde el diablo se atraviesa en la vida del creyente y le dice: esto que te mando, llámalo gloria de Dios. Y entonces te manda el novio o la novia que se le llama gloria de Dios, pero no es nada más que una distracción del diablo para que no se cumpla la promesa de Dios en tu vida. Te comienza a mandar negocios jugosos que te dicen: no, pues espere 20 años a hacer riqueza, en 3 años, en un año, en un solo negocio podemos enriquecernos. Y a eso le llamamos gloria de Dios. Te puede llegar la amistad, el amigo, la amiga, y tú comienzas a verlo con otros ojos, y Dios te dice por ahí no. Tú dices: pero es que hace parte de lo que yo le he pedido a Dios. Y el diablo te susurra por otro oído: esa es gloria de Dios. Y le pasó a Abraham. Y Abraham le llamó al hijo de su esclava gloria de Dios. Pero Dios le dijo: no es así. Y dice que cuando se levantó esa mujer comenzó a burlarse. El mismo enemigo estaba dentro de su casa. Por eso, hermanos, Dios muchas veces le va a pedir que usted se aleje de familiares, de amigos, de socios, de personas que no te convienen, que están perforando algo en contra del llamado y del propósito de Dios en tu vida. Dice el versículo 21, capítulo 21, versículo 9 al 12. Dice que ese niño creció. Ese niño se llamaba Ismael. Y dice que ese niño que tuvo Abraham con la esclava creció y fue destetado. E hizo a Abraham un gran banquete. ¿Sabe por qué le hizo gran banquete? Porque Abraham amaba a ese niño. Y fue destetado, pero ya había nacido Isaac, su hijo, de su pareja legítima. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, al cual ésta le había tenido y había dado a luz un hijo a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con mi hijo Isaac. Y dicho esto, ¿está leyendo conmigo? Versículo 11. Dicho esto, pareció grave en gran manera a Abraham y a causa de su hijo. Entonces Dios le dijo a Abraham: no te parezca grave. ¿Estás leyendo conmigo? A causa del muchacho de tu sierva, todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Oye, Ticor, por fin le nace un hijo a Abraham. Y Dios le dice: echa a tu otro hijo. Ya había echado al otro. Ya habían padecido hambre. Ya había sido perseguido por causa de la belleza de su mujer. Y venía otro golpe moral y otro golpe sentimental. Echa a tu propio hijo al desierto. Y usted me va a preguntar, si usted me está mirando con la cara: ¿y dónde está el amor de Dios? Dios te ama tanto que a veces tendrás que sufrir un tricito para cumplirte lo que Él te prometió. ¿Me están entendiendo? Alguien que diga amén. Entonces Dios le dice: echa a tu hijo, porque en ese hijo no hay herencia.
¿Sabe cómo se llamaba ese joven? Ismael. Pero Dios le había dicho: en tu hijo Isaac es que yo voy a hacer una gran nación. ¿Tú crees que Abraham, las discusiones que tuvieron con su esposa, oye, eso pasó solo en los tiempos de Abraham nomás? Eso no pasó en Colombia. Pero veo a Sara diciendo, la esposa de Abraham: esa señora o yo. Y eso como que lo hemos escuchado, ¿verdad? Y se la pone de tal manera que le dice: echa a esa mujer y a su hijo. ¿Tú crees que para Abraham esto no fue un golpe sentimental, un golpe emocional fuerte? Ya conmigo, el cumplimiento de una promesa me va a causar dolor, me va a causar tristezas, pero valdrá la pena, porque cuando yo cumplo lo que Dios me habló, después no podrás contar todo lo que Dios ha hecho en tu vida, ni contarás tu descendencia, ni contarás las riquezas, porque será mucho lo que Dios hace por aquellos que caminan delante de la presencia de Dios. ¿Te animas a aplaudirle al Señor en esta mañana? ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: aunque pasen los años y las generaciones, la promesa de Dios se va a cumplir sí o sí en mi vida. ¿Alguien está aquí? Si no es usted, mi hermano, será sus hijos, si no su tercera o cuarta generación, pero que Dios le cumple, le cumple. Diga conmigo: Dios da la palabra, yo decido caminar la palabra. Y Héctor, no puedo predicarles solo de una promesa si no les advierto lo que les puede causar una promesa. ¿Sabe quién es el que gana mayor recompensa en la Biblia? Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Diga conmigo: batallas de fe. Dígalo de nuevo: batallas en la fe. Esto que estamos caminando hoy por hoy es una batalla en la fe. A mí me confronta tanto que nos reunimos cientos de pastores, miles de pastores. Oramos por la paz de Colombia, oramos por la pacificación. Se estalla un carro bomba, muertos, atentados. ¿Tú crees que eso no me confronta a mí? Señor, ¿no nos estás escuchando? Hacemos ayunos, hacemos vigilias, convocamos miles de pastores en la ciudad, se está provocando un gran avivamiento, y mira lo que estamos viviendo. Y a mí me confronta. Le digo: Señor, es que no es suficiente nuestra oración, no hemos orado correctamente. ¿Qué pasa, Señor? Y Dios me llevó a esta palabra y me dijo: es que será tan grande lo que yo voy a hacer con esta nación, que todo lo que hoy está pasando mañana no lo recordarán, porque será tan poderoso lo que Dios hará, que de lo primero no habrá más memoria, del dolor no habrá más memoria, del dolor de tus hijos, del dolor de aquel que te golpeó, te traicionó, de eso no habrá más memoria, sino que te alegrarás y te gozarás para siempre en aquel que te prometió que te va a llevar a una dimensión de gloria en lo sobrenatural. ¡Ay, vamos, apláudale! ¿Alguien está aquí? Colóquese en pie, iglesia, por favor. Mateo 24:35, repítalo conmigo. Diga conmigo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y yo pregunto: ¿qué habrá sentido Abraham cuando Dios le dice, número uno, sal de tu tierra, deja a tus padres, deja tu comodidad y ve a caminar a una tierra que te mostraré? Número dos, ¿qué sentiría Abraham cuando caminando por el cumplimiento de su palabra comienza a experimentar hambre en la tierra? ¿Qué pensaría Abraham cuando, después de haber hecho con su sobrino una gran riqueza, apegarse a su sobrino, Dios dice: déjalo libre, déjalo ir, no necesito a Lot en esta ecuación? ¿Qué pensaría Abraham? Luego descienden a Egipto. ¿Y qué pensaría Abraham cuando dicen: maten a ese hombre para quedarnos con su esposa? Eso es un atentado terrorista, ¿no, Héctor? ¿Qué pensaría Abraham cuando ya su hijo tendría 10, 12 o 13 años tal vez, y Dios le dice: saca ese niño de tu casa? Pero es mi hijo, pero él lo heredará. Qué fuerte, ¿verdad? Wow.
qué fuerte sería para Abraham decir: Señor, pero mire, por fin tengo un hijo, no con mi esposa, sino con la concubina de la casa, o más bien la esclava, perdón. Y ahora lo vas a echar. ¿No te das cuenta que mi esposa ya es anciana, tiene 100 años? Su vientre es una uva pasa. Allí no hay probabilidad de vida y tengo que echar a mi hijo. ¿A qué estás jugando conmigo, Dios? Pero en medio de caminar una promesa a los 100 años, Dios colocó un hijo en el vientre menos posible para tener un hijo, porque así funcionan las promesas de Dios. Wow. Wow. Y escucha esto. Despide a la esclava al hijo. Y Abraham sabía, porque sabía. Dice que le dio una redoma de agua, un poco de pan, y dijo: vayan al desierto, yo no los voy a ver morir. Porque había algo arraigado en el sentimiento de ser un ser humano como usted y como yo. Y él vio alejar a Agar y a su hijo Ismael. Y Abraham dio la vuelta y dijo: no quiero ver morir a mi hijo. ¿Estás entendiendo esto? ¿Usted ha escuchado el conflicto famosísimo, del conflicto judeo-palestino, judeo-árabe? Bueno, ese conflicto que hasta hoy se estallan bombas y se matan masivamente, nació en un momento de desesperación de la fe. Nació en un momento donde Abraham quiso ayudarle a Dios a que se aceleraran las promesas. Usted nunca haga cosas pensando que va a ayudar a Dios a cumplir eso. Hay gente que viene a mí y me dice: pastor, mírelo, es mi novio y me voy a casar. Y nosotros le decimos: eso no es de Dios. Y nunca más vuelven a la iglesia, porque le quieren ayudar a Dios nombrando cosas como gloria de Dios cuando no son gloria de Dios. Yo a mi esposa la amo cada día más. Y no porque yo sea un magnífico hombre o yo una magnífica mujer. Sí, de pronto somos buenas personas, nos respetamos. Pero es que ¿sabes dónde nació mi matrimonio? Nuestro matrimonio nació de decir: Señor, si a ti no te agrada esto, acaba con esto, porque no queremos ofender tu corazón. Porque mi noviazgo no fue cuestión de un desborde pasional. Y yo veía a mi esposa preciosa, esa santanderiana hermosa, pero supimos esperar el tiempo. Ella ya adulta, yo adulto, y nunca caímos en fornicación, tuvimos ni relaciones antes del matrimonio. Nos cuidamos, servíamos a la iglesia. Los momentos que más nos gustaba estar en los domingos de culto, sirviendo en 4 servicios a cerca de 4,000, 5,000 personas. ¿No es así, Héctor? Campañas en coliseos y éramos felices sirviendo, ya fueran alabanza, la adoración, en los sugieres, como sea. ¿Y sabes por qué mi hogar es feliz? Y no lo digo con reproche de vanagloria. La gloria se la lleva el Señor, porque nosotros morimos a nuestro noviazgo. Y un cachaco con una santanderiana, usted ya puede hacer cuentas. Y un día ella se fue para Venezuela. En ese entonces Venezuela tenía sus fronteras abiertas y no me contestaba el teléfono. Claro, se le había ido la señal. Yo dije: no me quiere contestar. Yo estaba recién comenzando un emprendimiento de empresa. Yo recuerdo que tenía unos tanquecitos allí. Yo coloqué mi brazo, comencé a llorar. Yo dije: Señor, si esta relación no es tuya, entonces no importa, pero yo quiero agradarte. Y ella, esa misma hora, en ese mismo momento, en otro país, estaba orando: si esa persona no es para mí, sácalo de mi vida, porque primero morimos a ella. Y cuando nos casamos, hicimos un juramento delante de Dios: nada, ni tú ni yo, será más importante en esta casa, ni nuestro hijo, que Dios.
Por eso Dios es el más importante en mi casa. Eso te garantiza un hogar feliz. ¿Me entiendes esto? Pero a veces le queremos ayudar a Dios. Abraham, el padre de la fe. Pedro, estamos hablando del padre de la fe. Ese título que dijera en la historia, Pedro Rodríguez, el padre de la fe. Pero hasta el padre de la fe se desesperó. ¿Y sabes por qué te desesperas cuando caminas por tu promesa? Porque lo que Dios te va a entregar es tan grande que el infierno entero se va a levantar. Será tan grande lo que Dios va a hacer en tu vida que se va a levantar el mismo diablo para decir: si él o ella cumple esa promesa, me va a hacer pedazos el infierno, me va a arrebatar las generaciones. Oh hermano, pero aquí hay profeta de parte de Dios que viene de parte del Señor a decirte que Él me dijo que te dijera a través de la palabra: te juro por mi nombre que te voy a cumplir, te juro por mi nombre que yo lo que digo lo cumplo, te juro por mi nombre que lo que yo te prometo lo cumplo, porque Él es Dios y Él es Dios que no miente ni Dios que se arrepiente. Así que sigue caminando, Iglesia Ministerio Internacional de Adoración. Sigue caminando por tu asignación, sigue caminando por tu promesa. No te rindas. No, el diablo te dice: ya deja así, ese fue tu destino. Yo hoy me levanto y digo: ese no es el final de mi destino, porque falta por ver lo glorioso, porque falta por ver la grandeza, porque falta por ver los cielos abiertos. No me conformo con lo que vivo ahora, porque Dios tiene mucho más. El Dios al que le sirvo no me abandona. El Dios al que le sirvo no me va a dejar enfermar. El Dios al que le sirvo no me va a dejar deprimirme. Yo sigo sirviéndole con toda la pasión, diciendo: Señor, algún día veremos más y más de lo que hoy nuestros ojos ven. Así que, iglesia, no te detengas. Levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame a no detenerme. Sigo adelante.